Bendecido día tengan todos, qué bueno que están aquí. Este es el podcast Alineando tu Corazón con Isaya Marín y hoy es el episodio 213 y se titula Recomendaciones prácticas para proteger tu hogar. Leyendo primera de Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y mira qué curioso, porque Elí era un sacerdote y un juez de Israel. Él fue el que crió y preparó a Samuel para el Señor. Sin embargo, cuando leemos ese versículo, dice que sus hijos no tenían conocimiento de Jehová. Y eso es como que bien fuerte, ¿verdad? Cuando tú te pones a leerlo y tú dices, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo el sacerdote logró criar a Samuel y hacerlo tan bien con Samuel y sin embargo con sus hijos no tenían conocimiento de Jehová? Y los hijos se llamaban Ofni y Finés, quienes se comportaron de manera corrupta y pecaminosa, lo que eventualmente llevó a la caída de su casa y a la pérdida del arca del pacto en manos de los filisteos. A tal punto llegó esa mala decisión o esa falta de interés de parte de Elí por criar a sus hijos y hablarle de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de la palabra, de lo que leemos, no solamente leerlo y ya. Como te dije, qué curioso que un sacerdote haya educado a Samuel y lo haya criado tan bien para ejercer el llamado que él tenía, y sin embargo sus hijos no conocían nada de Jehová. Pues ahora vamos a hablar de 4 recomendaciones prácticos, ¿verdad? Para tener nuestro hogar, no perder el control, y no solamente por un llamado de Dios, a lo mejor por el trabajo, a lo mejor por otras, por ejemplo, tuviste un divorcio, tienes una pareja nueva y te desconectaste de tus hijos por esa pareja nueva. ¿Ves? Tenemos que tener como que un balance, tenemos que tener un orden, y a eso nos está llamando hoy el Señor en esta mañana. La primera recomendación es fortalecer vida espiritual en la familia. Deuteronomio 6, del 6 al 7, yo te voy a pedir que lo leas luego, durante el día. Habla de que las palabras de Dios tú las tienes que llevar en tu corazón y le hablarás a tus hijos. Y le hablarás de mañana, de mediodía, de tarde, de noche, todo el tiempo hablarle a tus hijos. ¿Cómo lo podemos hacer? Con oraciones diarias, con la lectura bíblica desde temprana edad, con Biblias. Venden Biblias para bebés, para niños, y tú vas a leerle e inculcarle esa rutina de tener un espacio y un tiempo devocional con Dios. Eso tenemos que empezarlo a hacer nosotros por un mandamiento de Dios. Como te dije en Deuteronomio 6, Dios, Jehová lo dijo: lleva mis palabras en tu corazón y háblalas a tus hijos. Y esa es la primera recomendación. La segunda va a ser tener unos límites saludables. Gálatas 4, del 1 al 2 dice: entre el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mira qué interesante este versículo. Aunque un niño sea heredero, recibió una fortuna, por verlo así de manera física, es igual que un esclavo. No puede poseer todo ese dinero hasta que no esté preparado, hasta que no esté capacitado, hasta que no esté maduro para tener la potestad de esa herencia. Pues asimismo nosotros tenemos que establecer límites saludables. Nosotros tenemos que entender que como padres tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos.
no que nuestros hijos nos dominen a nosotros, porque en la misma historia de Primera de Samuel, que la pueden leer, vas a ver cómo los hijos de Elí dieron indicios de que estaban mal, dieron indicios de manipular a su padre y él no hizo nada al respecto. Pues nosotros sí tenemos que hacer eso, poner esos límites. Que si vemos que el niño se está desviando, que si vemos, ¿verdad?, algún suceso que no está tomando el rumbo correcto y todavía sigue siendo menor, yo tengo la responsabilidad de hablarle, de guiarlo, de buscar ayuda. No estás solo, siempre estás con Dios. Pedir ayuda, pedir dirección, pero no acoplarte y moldearte a lo que está ocurriendo en el mundo, a lo que está ocurriendo actualmente. No todos lo hacen, pues eso es lo que hay que hacer. No, establecer límites saludables. Y en esa misma línea, cuando tenemos ministerios, ya sea en la iglesia, que tenemos liderazgo, ¿verdad? Y eso es hermoso, trabajar para el Señor. También tú tener un límite saludable de dividir lo que es para la familia de Dios y lo que es para tu familia. Y desconectarte y tener ambos ministerios en un mismo nivel, en una misma dirección. Y darle el mismo cariñito en tu hogar, tanto como lo haces en la iglesia. Esos son límites saludables que todos tenemos que tener en nuestro corazón y ponerlo en práctica desde ya. El tercero es pedir dirección. ¿A quién? Pues a Dios. Como ya te lo había mencionado, Elí, siendo sacerdote, viviendo en el tabernáculo, no se dio cuenta o no quiso darse cuenta de lo desviado que estaban sus hijos, porque sí se estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Y qué mejor que pedir dirección al Padre, porque a veces nos podemos abrumar por nuestro trabajo, por tanto afán, por tanto compromiso. Pero si tú te mantienes conectado con tu papá, Él te va a dar esa dirección y te va a encaminar nuevamente. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Dios siempre responde. Pero está en nosotros clamar, está en nosotros preguntarle. Así que en este momento, todos los días tenemos que tener un corazón bien humillado y bien limpio delante del Señor para ser capaz de decirle: Padre, escudriñame. Si me estoy alejando de ti, déjamelo saber. Y como les dije, nuestro Padre es papá. Y nos va a guiar a cada uno de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras vivencias. Y sí, te va a mover al camino correcto. Y el último, el cuarto, establece prioridades. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Obviamente, como les dije, somos responsables de nuestros hijos. Una de las cosas que yo le comento cuando hablo con alguien de este tema es: cuando yo esté frente a Dios, que Dios me pida cuenta por mis hijos, yo soy responsable. Entonces, yo lo tengo que ver en ese nivel. Yo tengo que entender que lo que Dios me entregó, que me permitió ser madre, te permitió ser padre, es para tener una responsabilidad de criarlo, de inculcarle esa palabra, de guiarlo hasta que sea mayor de edad y tome, ¿verdad?, haga su propia vida. Después que salga de tu casa, si tu hijo o tu hija toma otras decisiones, nosotros tenemos a nuestro Padre de nuestro lado. Y toda oración va a ser escuchada. Toda oración que vaya dirigida a la voluntad del Padre, de seguir un camino recto, de ayudar si estaba, ¿verdad?, si se desvió, de volverlo a traer al rebaño, Dios te va a ayudar. Lo importante es que tú no te dejes llevar por esa ola del mundo, de que
tú sabes, los crían en la iglesia y después se van para la calle. Mira, lo importante es que tú estés bien delante de Dios. Porque esta promesa de Proverbios 22:6 dice que si tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se va a apartar. Se podrá desviar de vez en cuando, pero vuelve. Porque Jesús vino detrás de esas ovejas perdidas. Y mientras más oremos y mientras más nos mantengamos haciendo lo correcto, como dice Mateo 6:33, pon primero el reino de Dios y su justicia. Y Dios se va a encargar de lo demás. Y en esas promesas es que nos tenemos que aferrar. En esas promesas son las que tenemos que llevar en nuestro corazón. No lo que vemos humanamente, no lo que hacen los demás. Protege tu hogar, protege tu salvación. Que cuando tú estés delante de Papá Dios, tú puedas decirle, mira, sí, yo hice mi deber, yo cumplí como padre, como madre, y Él te va a respaldar, y Él va a decir, es verdad, tú lo hiciste bien, Él tomó otra decisión o siguió el camino correcto. Y recuérdate algo que yo me digo a mí misma como madre, antes de ser mi hijo, Dios es hijo de Dios. Dios lo puso en mi vientre con un propósito. Yo tengo que encaminarlo. Después que él sigue creciendo, Dios lo va a seguir cuidando, guiando y llevando a cumplir ese propósito hermoso por el cual él está aquí en la tierra. Dios te bendiga. Recuerda darle like, comparte, ayúdanos a evangelizar y vamos a orar. Amadísimo Dios Padre Eterno, te damos gracias por este nuevo día, te damos gracias por la bendición de ser padres, por tener una familia. Permítenos, Señor, construir sobre la roca, que seas tú nuestra guía, que seas tú nuestra prioridad, que tú nos lleves por el camino correcto, que tú nos guíes a ser unos padres y unas madres dirigidos a cumplir la palabra de Dios en nuestros hijos. Amado Rey, te pedimos que si nosotros estamos siendo ciegos y no estamos viendo, ¿verdad?, algún error o algún suceso que debamos corregir, en este momento tú nos los permitas saber. Déjanos saber qué tenemos que quitar, déjanos saber qué tenemos que hacer. Sé siempre nuestra guía, nuestra fortaleza. Que tu palabra y tus promesas, Señor, se cumplan en nuestro hogar y se cumplan en nuestras vidas. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Comparte, dale like y te veo mañana. Bye.